Ya, ahora sí, chicos. Entonces, para esta primera semana, la semana 1, vamos a ver 3 temas. Entre estos, pues vamos a tener que hablar lo que es la semiología de la piel y las lesiones elementales. Ya, entonces, para comenzar, vamos a hablar un poco de lo que es un poco de histología, un poco de cuáles son las capas de la piel, recordar, ¿no? Eso y pues luego la distribución en cuanto a las lesiones elementales. Bien, entonces, como sabemos, la piel es un órgano extenso, el cual pues está formado por 3 capas, ¿no? Tenemos la epidermis, la dermis y la hipodermis, ¿no? La epidermis es la capa más superficial, la dermis no es la intermedia y la hipodermis es algo ya más profundo. Entonces vamos a empezar por características principales de cada capa. Y tenemos la epidermis, ya la epidermis va a ser esta capa que va a derivar del ectodermo. Ese epitelio va a ser un epitelio escamoso. Ya, este es escamoso, es polistratificado, también llamado pluristratificado, va a ser queratinizante y lo importante aquí también es reconocer que es avascular. Ya la que tiene vascularización va a ser más bien la que es la dermis. Entonces ahí estamos reconociendo las estructuras, ¿no? Vemos la epidermis, la dermis y la hipodermis. En este caso, la que tiene irrigación, ¿no? Y por donde también va lo que son los nervios, va a nivel de la dermis. Bien, ahora la epidermis va a estar compuesta por 5 capas. Bien, esas 5 capas son las que vamos a ver aquí a continuación. Bien, hay que recordar que la epidermis va a estar en constante maduración, queratinización y luego lo que es la descamación, ¿sí? Va de abajo hacia arriba. Entonces van desde las células que vamos a hablar ahora, que son las germinales o también llamadas basales, ¿no? Van avanzando hacia la parte superior donde van a queratinizarse y después pues descamarse. ¿Quiénes se van a descamar? Lo que es la capa más superficial del epidermis, en este caso es el estrato córneo, ya conformado por los corneocitos. Ahora, todas estas células que vemos aquí van a ser los queratinocitos. Ya los queratinocitos van a ocupar el mayor porcentaje, en un 90% de esta epidermis. Entonces, para comenzar con características aquí importantes, vamos a tener con el estrato córneo. Dijimos que el estrato córneo es una capa más superficial, ¿no? Esta pues va a estar compuesta por los famosos corneocitos, ya tienen un tiempo de vida o así por decirlo, ¿no? Que es cada 20 a 31 días aproximadamente, ¿no? Vemos que son bastantes capas, un total aproximado, ¿no? De 20 capas. Vemos que son aplanados, ¿no? La primera hilera son aplanados, esas primeras hileras son aplanadas, tienen distintas formas, se le conocen como poliédricos. Y ven una característica importante aquí es que son anucleados. Ya, entonces vemos cómo las otras células, ¿no? Que van desde la parte inferior hacia arriba, sí tienen un núcleo, lo vemos, está ahí circular, aplanado, diferenciado. Pero cuando llegan ya a la capa, al estrato córneo, son anucleados, ¿ya? Entonces no se olviden de esas características. El estrato lúcido, más que nada, está en lo que vendrían a ser las palmas de las manos o de los pies, como para darle esta parte más gruesa, y está ubicada en estos lugares, más que nada en estas regiones son los que tienen este estrato lúcido. El estrato granuloso también vemos que tiene células que son nucleadas, tienen hileras que van de 1 a 3, ¿no? Y bueno, ahora cuando hablamos del estrato espinoso o germinativo, aquí sí vienen algo importante que ustedes deben de recordar y a veces lo pregunto, ¿no? Es que en el estrato espinoso vamos a encontrar lo que vendrían a ser las famosas células de Langerhans, ¿ya? Son esas células que están aquí. Ahora, las células de Langerhans están ubicadas aquí en el estrato espinoso, también llamado de Malpighi, porque a veces suelen colocar otro nombre, es espinoso de Malpighi. Están las células de Langerhans. Ahora, la importancia que tienen estas células es que van a ser pues presentadoras de antígeno, ¿no? ¿Qué era un presentador de antígeno? Entonces esto va a tener que ver con lo que es la inmunidad, ¿verdad? Tenemos nuestro sistema inmune que está compuesto por el sistema innato y adaptativo, ¿verdad? El primero en aparecer es el innato y luego pues el adaptativo. Entonces estas células son mediadoras para poder pues
pasar al sistema inmune adaptativo por medio de, las presentan los linfocitos T. Ya por si les preguntaran, esas células conectan a los linfocitos T y luego estos se diferencian, ¿verdad? Ya sea en T, los T helper, ¿no? T4, T2, así. Ya, esto es importante recordar aquí. Luego en el estrato germinativo, que son las basales, lo basal, lo inferior, es aquí donde va a haber lo que es la producción. No hay una mitosis activa, ¿no? Porque de aquí empiezan a producirse. Vemos que solo consta de una hilera, es toda esta hilera, solo es una hilera, ¿no? En la cual pues va a presentar ahí, tenemos a las células, son de forma media cilíndrica, ¿no? Tienen ahí el núcleo y estas pues son mitóticamente activas. Aquí otra cosa importante es que aquí está lo que es la melanina, ¿no? La melanina, los melanocitos, aquí a nivel del estrato germinativo. Ya luego de recordar eso, los 5 capas de la epidermis, vamos a pasar a lo que vendría a ser la dermis, o también llamado el estrato de los anexos, ¿ya? Y es que este lugar va a estar formado, pues, por lo que encontraremos el folículo piloso, las glándulas sebáceas, las sudoríparas, tenemos la región, el área vascular, dijimos, ¿no? Y también las inervaciones, vamos a encontrar ahí también lo que son los nervios, la parte sensitiva. Ya, entonces vamos a empezar con lo que es el folículo piloso. Sí, vemos aquí que tenemos una unidad pilosebácea. Sí, tenemos ahí a lo que vendría a ser el, el bulbo el bulbo piloso, vemos que tenemos el tallo, el infundíbulo, y importante la asociación que va a tener con lo que es la glándula sebácea. Entonces, la glándula sebácea donde drena directamente al folículo piloso. Ya es por eso que hay enfermedades de patologías en las cuales se oclusionan el folículo y por ende hay acúmulo de sebo y pues producirían pues patologías, ¿no? Que más que nada tendrían que estar, por ejemplo, ahí relacionados como la foliculitis, forúnculo y así. Ya, entonces aquí tenemos lo que son glándulas también. Entonces, para esto hay que recordar que hay tipo de glándulas, ¿no? En este caso, cuando hablamos de la glándula sebácea, vamos a hablar de una glándula holocrina. Y entonces, para recordar, la glándula holocrina, ¿cómo tiene su secreción? Su secreción, como lo dice, es holocrina. Holo es total, bien, es todo. Entonces, para que esto tenga la secreción, va a tener que desintegrarse totalmente ya para liberar este contenido. Entonces, la glándula sebácea tiene una desintegración total porque es una glándula de tipo holocrina. ¿Ya? Luego tenemos ubicaciones de estos folículos, ubicaciones especiales que tienen nombres propios, ¿no? Que a veces pueden como que consultarlos. En este caso, no necesariamente van a relacionarse porque el folículo pilosebáceo puede estar, ¿no? Usualmente unido, dijimos la glándula sebácea con el folículo, pero hay áreas donde no va a tener el folículo piloso, pero sí va a estar la glándula sebácea. Ya, entonces ahí son puntos como los que tenemos en los labios o la mucosa yugal, que están como los conocidos puntos de Fordyce, o cuando se ubican en la areola o el pezón, ya que son los de Montgomery, o cuando están a nivel de la hoja interna del prepucio, los labios menores, que son los de Tyson, o los párpados, igual de Meibomio, ¿ya? Pero esas son ubicaciones y locaciones, pues, especiales. Luego y luego cuando hablemos de las fases, estas van a tener fases. Una fase de crecimiento, una fase en la que van a estar en transición y una que van a estar en reposo. Entonces, cuando yo hablo de anágeno, porque está en crecimiento, ya ahí el folículo piloso está en crecimiento. Cuando hablo de catágeno, está en transición. ¿Ya? Y cuando hablo de telógeno, quiere decir que ya está formada, pero está en un estado de reposo. ¿Y a cuál de estas fases tiene mayor porcentaje el pelo en el que se encuentra? Pues la mayoría vamos a encontrar lo que está en la fase de anágeno. ¿Ya? Porque se dice que está en un 85-90% en esta fase. La de transición es menor a 1 y la de telógeno está entre 10 y 15. ¿Ya? Eso.
Luego, hablamos de lo que son las glándulas sudoríparas. Cuando hablamos de estas glándulas sudoríparas, vamos a tener que hay dos tipos, la apocrina o la merocrina. Cuando hablamos de apocrina, ya acuérdense, apocrina de ápice, quiere decir que estas van a desintegrarse solo de la parte interna, la parte apical de la célula, no vemos en la imagen, esa es la parte que se va a desprender, eso es lo que se va a eliminar. Y cuando hablamos de merocrina, estos tienen la característica que van a desintegrarse, bueno, por un fenómeno llamado exocitosis, ¿no? Donde se forman vesículas y salen a través, pues, de la membrana, ¿ya? Entonces, merocrina, exocitosis, también se llaman exocrinas, ¿ya? Entonces, eso. Ahora, ¿por qué es importante diferenciarlas? Porque estas van a aparecer en momentos esenciales o tienen funciones esenciales. Ya la apocrina, A de ápice, A de adolescente, A de pubertad, bueno, adolescencia, pubertad. Y entonces quiere decir que este tipo de glándula va más que nada a estar limitada a algunas zonas y usualmente aparece o comienzan a funcionar a nivel de la adolescencia, a nivel de la pubertad. Ya, y su inervación más que nada es adrenérgica. En cambio, la ecrina, esa sí va a estar un poco más amplia, va a estar su extensión y pues es importante porque están desde el comienzo de la vida. Ya tienen una innervación colinérgica y esta es la función importante que tiene que nos van a permitir lo que es la termorregulación. ¿Ya? Entonces, esas son características importantes que van a diferenciar este tipo de glándulas sudoríparas. Mm, Ahora, por último, bueno, tenemos, bueno, los nervios. Sí, sí, esto también a veces, o para recordar, ¿no? Tenemos los corpúsculos, en este caso cuando hablamos de Krauss, bueno, vamos a recordar que son receptores para lo que vendría a ser el frío. ¿Ya? Krauss del frío. Ruffini va a ser para el calor, receptores para el calor. Eh, Batter-Pacini va a ser para lo que es la presión, presiones de tipo profundas, ¿ya? En cambio, los de Meissner son presiones, pero son leves o incluso también para lo que son vibraciones, ¿no? Algo menos o un poco más suave, ¿no? Mm, y por último, pues lo que es la hipodermis, que más que nada, esta va a depender de dónde se ubique la localización, ¿no? La edad, es diferente, ¿no? En un bebé que en un anciano, va a variar también el sexo, ¿no? En la mujer que en el varón. La mujer usualmente hay más tejido, también ¿no? El tejido adiposo, la hipodermis, ¿ya? Entonces, eso va a depender. También está inervado, también tiene que son vasos sanguíneos y la función de esto más que nada, ¿no? Son de protección, regulación corporal, ¿no? Entonces, conservación de color y también como depósitos reservorios de energía. Eso es lo importante de aquí. Ahora, entonces, lo importante en dermatología, bueno, ustedes han estado rotando, entonces ven que dermatología es muy visual, no es ectoscópico. Ustedes describen la lesión, ustedes reconocen esa lesión, claro, previo a la anamnesis, previo a lo que el paciente ha contado y lo que ustedes ven, ¿no? Van a dar diferenciales, van a conocer que algunas pueden ser más o menos coincidir en algo, pero siempre hay A o B o la ubicación o cada cuando se da que va a permitir diferenciar. Entonces, en dermatología es muy importante lo que es lectoscopía, reconocer el color, la forma, ubicación, ¿no? Entonces, el pilar base en dermatología es la exploración física. Es lo que ustedes van a ver, lo que ustedes van a encontrar, lo que ustedes van a describir. ¿Ya? Entonces, para eso es importante recordar que se tienen, ¿no? características que uno debe informar para poder pues encontrar ahí su diferencial. Entonces, en sí son tres cosas que se subdividen, claro, pero vamos con lo que es la morfología, ¿no? Entonces, cuando hablo de morfología es la forma, pero en este caso la morfología va a estar dada por el tipo de lesión elemental.
Entonces ustedes van a recordarnos si es una lesión de tipo primaria o de tipo secundaria. Primaria porque es algo nuevo, no tiene un nuevo origen. En cambio secundaria ya es adrede a algo o porque hubo algo antes. Eso es lo primero que ustedes deben reconocer cuando ven a un paciente que viene y dice, doctor, tengo esto. Doctor, mire, yo he empezado a tomar esto y me pareció esto. Entonces ustedes van a reconocer qué tipo de lesión es. Ya si es primaria o secundaria y describir, ¿no? Si es una mancha, una mácula, una bola, etcétera. Cuando hablamos de la distribución es hablar de la localización, dónde se encuentra. Se encuentra en el rostro, se encuentra en las palmas de las manos, de los pies, en las uñas, se encuentra en áreas de los pliegues, se encuentran en áreas donde hay mayor sudoración, entonces todo eso deben describirle. Y la configuración, que se conoce como las características que tiene, entonces eso ya no va a variar. Entonces, ¿en qué? Por ejemplo, en la forma, ¿cómo es su forma? Si es circular, si es irregular, si es media poliédrica, si es ovalada, si es como estrellada, cómo son los bordes, perdón, ahí sí es la regularidad, ay, la regularidad de los bordes, ya, el color, ¿no? Si lo ven, en color medio violáceo, azulino, rojo, eh, si lo ven hipopigmentado, hiperpigmentado, el tamaño, si es pequeña, ¿no? Porque hay que diferenciar una mácula de una mancha, entonces, no, si es menor, claro, aproximando, ¿no? Porque tampoco es que seamos exactos en la medida, pero más o menos. El número, si es única, si es la lesión solo hay una o son varias, ¿no? Entonces, todo eso ustedes lo deben de informar para, pues, poder, con estas patologías que vamos a reconocer ahora, más o menos orientarnos. Igual aquí les presento el cuadro, ¿no? De cómo más o menos describir, ¿no? Por ejemplo, con lesiones circinadas, ¿no? Como en las tiñas que presenta, o en eritema multiforme como en iris, o las telangiectasias con la rosácea, ¿no? Entonces, todo eso hay que saber poder reconocer y describir, porque algunas pues tienen lesiones típicas, entonces ya por ahí van orientándonos. Sí, ahora empezamos con las lesiones elementales. Sí, las lesiones primarias entonces son esas lesiones, dijimos que pues primera vez que aparecen. Nunca había estado, mi piel aparente estaba bien y el paciente le dice, doctor, todo estaba bien, pero de pronto tengo esto de aquí, me ha aparecido esta mancha o este puntito o este nódulo, o sea, el paciente le va a escribir, pero ustedes son los que conocen, bueno, están conociendo y van a decir si es un quiste, si es un nódulo, si es una vesícula, si es un flictema, porque bien, entonces vamos a empezar con lo que es la mácula y la mancha. Entonces, la mácula y la mancha, más que nada, primero es un color, un cambio en la coloración de la piel. Ya la mácula quiere decir que es pequeña, no menor a 1 centímetro. Entonces vamos a ver paciente y vemos que si es pequeñita, pues no, ya más o menos, y solo es el cambio de la piel, pues decimos que es una mácula, ¿no? Como en el caso, pues, del léntigo, que es el léntigo senil, que usualmente aparece, ¿no? Cuando ya pasan los años, vamos a ver que los pacientes vienen, que pueden aparecer en las manos, en los brazos, en el rostro, solamente esas son áreas. ¿Ya? Y luego tenemos la mancha. ¿Cómo diferencia? Pues porque tiene mayor extensión. ¿Ya? Tiene mayor, vemos que ya es más grande la extensión. Entonces, solo la coloración. No hay relieve, no hay nada, solo hay cambio de coloración. En ese caso, cuando hablamos de manchas, tenemos a lo que son pues el vitiligo, este trastorno hipopigmentario. ¿No? Vemos cómo el tamaño, la prominencia varía. Entonces, así diferencia mi mácula de mi mancha. Bien, luego tenemos lo que son ya cambios, ya no en la coloración, sino en lo que es la palpación. Vemos que esto ya tiene como una cierta elevación. La pápula tiene una elevación, claro, pero es pequeña, no es tan grande, es menor a 1 centímetro. Ya como en el caso acá del molusco contagioso, vemos que son pequeñas, ¿no? Entonces estas son pápulas, pero estas tienen características, las pápulas umbilicales, ¿no? Porque parecen como ombliguito. Ya, entonces eso es la pápula y la placa en cambio tiene mayor extensión. Entonces vamos a ver que esa elevación es mayor, es más grande. Y cuando lo veo en el caso de la psoriasis, quizás se han visto pacientes con psoriasis y han podido palparle, entonces ven que sí, tiene una elevación, tiene una escamación, claro, esas son otras características, pero vemos que es palpable. Entonces si ya tiene elevación y tiene mayor de 1 centímetro, entonces ya yo voy a decir, no, estas son placas.
Y las otras características ya las vamos a añadir después, pero lo primero que debemos hacer es reconocer el tipo de lesión. Ya en este caso, esas lesiones. Luego tenemos las que tienen contenido. Entonces, ahí en las que tienen contenido empezamos con las pústulas. Las pústulas, ¿no? Lo que van a tener es pus, ¿no? Que vendría a ser, pues, los leucocitos muertos, como, ¿no? Células muertas, entonces esas son las pústulas. En este caso, como la pustulosis exantemática generalizada aguda, que es el famoso PEGA, que puede tener distintas etiologías, ¿no? Usualmente son por reacción adversa a medicamentos, ¿no? Si ven a pacientes sí, y preguntan, ¿no? Quizá algún medicamento fue el que generó esta reacción. Entonces las pústulas vemos que tienen ese contenido, que es la pus, la famosa pus, ¿no? Amarillento, medio, más que nada amarillento, blanquecino, ya, las pus. Y luego tenemos lo que es un contenido ya líquido. En este caso hay que reconocer lo que es la vesícula de la ampolla y el flictema. Lo que varía en sí en estas lesiones es el tamaño. Hablo de vesícula, cuando es menor a 1 centímetro, ¿no? Que son pequeñitas. Entonces, aquí, como vemos en la imagen, más que nada estas pequeñitas vesículas agrupadas que confluyen como en racimo, como en las uvas, porque así se le dice, ¿no? Son eh, un diagnóstico más o menos orientado a lo que es un herpes, por ejemplo. Cuando hablamos de ampolla es porque va de 1 centímetro a 5. Y cuando lleva que tiene mayor extensión, pues eso se diría que es un flictema. Los casos de ampolla vamos a tener a los pénfigos. Ya hay pénfigos ampollares, ¿no? Entonces ahí vemos como el tamaño usualmente se ve que es un poquito mayor, 2-3 centímetros, y el flictema pues tiene mayor extensión. Ahí lo vemos que usualmente aparecen pues tras una quemadura, ¿no? Eso es de contenido líquido. Luego tenemos a lo que vendrían a ser lesiones como el quiste. Aquí, ya, esto es un quiste. El quiste puede tener composición entre líquida a semisólida, ¿ya? Entonces es palpable. Lo importante es que ustedes, bueno, van, el paciente dice, mire, me apareció esto, es un bulto, a veces dicen, ¿no? Entonces ustedes van a reconocer quiste o nódulo. Ya quiste, palpan, van a tener que y orientado también a la anamnesis y otros datos, ¿no? Entonces, pero lo importante es que ustedes reconozcan que el quiste es elevado, se palpa, pero usualmente tiene contenido líquido, ya puede ser líquido o semisólido, ya, y usualmente se ubica pues en la parte eh, entre la epidermis papilar y la capa basal del epidermis, dermis y epidermis. En cambio, aquí tenemos otra lesión, que esta más que nada es de tipo sólido, también es palpable, que vendrían a ser los nódulos. ¿Ya? Entonces, esos son los nódulos que más que nada, estos también tienen un componente dérmico y hipodérmico. Entonces, vemos aquí que el quiste es más que a nivel, ¿no? Epidermis, dermis, y el nódulo es dermis, hipodermis. Y usualmente son más que nada de tipo sólidos, ya como en el eritema nodoso. Luego tenemos otro tipo de lesiones que van a ser estas famosas ronchas o abones, ¿no? Que usualmente aparecen cuando hay alergia, más que nada. Ahora, la característica importante que tienen estas es que van a ser, ¿no? Son elevadas porque se hacen como un edemita, son rojas, eso se le llama eritematoso, son pruriginosas, pican mucho, pero la característica importante aquí es que estas se van a desaparecer tras las 24 horas, no dejan cicatriz, desaparecen y no te dejan ningún rastro, parece que nunca hubieras tenido nada. Entonces, esos son ronchas o también llamados sabones. Por el contrario, luego, por ejemplo, hay lesiones de tipo, el tumor, que sabemos que son lesiones sólidas. Estas son dadas por una proliferación, ¿no? Vemos cómo causa mayor proliferación, causa deformidad, vemos cómo esto sí deja, ¿no? Cicatriz, bueno, cambia la alteración, la configuración de lo que vendría a ser lo normal. Entonces, ahí por el contrario, y esta pues suele afectar eh, todas las capas usualmente, ¿no? Empieza el epidermis o la dermis epidermis o hipodermis. En cambio, en el labón no, solo es a nivel del epidermis, son evanescentes y ya. Bien, estas en cuanto a esto, y luego a ver, pasamos con, fueron las lesiones primarias. Las lesiones secundarias entonces van a aparecer previo a algo, ya había algo, ¿no? Y pues se vuelve a alterar,
volvió a reaparecer, incidir, o vino ya con un poco más de complicaciones. Entonces, en este caso tenemos lo que son las famosas erosiones. Entonces, vemos cómo esas erosiones es a nivel, ¿no? Bien superficial. Entonces, ¿qué se afecta aquí? La continuidad. Vemos aquí la continuidad de lo que es la epidermis, ¿no? La epidermis superficial. Estas no dejan cicatriz, o sea, hay una escoriación, hay un raspadito, no a nivel superficial, pero pues se regenera porque dijimos, ¿no?, que el periodo de regeneración 21, 28 días, porque empezamos con la maduración, queratinización, descamación. Entonces, usualmente este tipo de lesiones no va a dejar cicatriz, se regenera. Luego tenemos lo que es la úlcera. Miren, esta es la famosa úlcera. La úlcera estamos viendo que compromete más. Entonces, no solo está en la epidermis, sino también puede llegar a la dermis, como en este caso, y está toda la dermis, e incluso hay úlceras que llegan hasta la hipodermis. Ya, estas obviamente sí van a dejar cicatriz, ¿no? Por el tamaño y la extensión. Es una pérdida casi completa, ¿no? Se afecta a estas tres capas. Luego tenemos aquí a lo que vendría a ser una cosa es una erosión y una cosa es una escoriación. Ya, esta también es una pérdida de continuidad a nivel del epidermis, también es superficial, pero estas escoriaciones suelen ser autoinfligidas, ¿no? Esa es una diferencia también, usualmente son autoinfligidas y más que nada, por ejemplo, en las escoriaciones neuróticas, ¿no? Cuando son problemas psiquiátricos, hay pacientes que pueden autoinfligirse, más que nada son escoriaciones lo que eh, se produce. Luego tenemos esta pérdida de continuidad, esta que parece una grieta, ¿no? Media lineal, vemos que esta sí forma es media lineal. Esto se llama lo que es la fisura. Y las fisuras son estas pérdidas lineales de continuidad también que van a atravesar la epidermis, ¿no? Un poco de la dermis, se le conocen como fisuras, como en el caso del intértrigo. ¿Ya? Bueno, a ver, seguimos. Luego tenemos a lo que vendrían a ser estas lesiones secundarias que vienen a ser resultado de algún trasudado, de alguna lesión previa, de alguna infección que pudo darse, como en el caso, por ejemplo, vamos a ver luego impétigo, que vienen a ser las costras. Bien, había una lesión, como que ya, y deja deshecho, deja sudado, deja trasudado, y son las costras, ya son ese acúmulo de secreciones de material que ya no sirve, ¿no? En ese caso, como el impétigo, dijimos, ¿no? Entonces hay un impétigo que es el costroso, no ampulloso, entonces ese es el que va a dejar ese tipo de lesiones que son de tipo secundarias. Bien, luego tenemos este otro tipo de lesiones que son como láminas que se ven resecas, no sé si la ven por las grietas, así se ha regenerado, pero diferente, ¿no? Ya no es la misma continuidad como la de antes. Estas son las famosas escamas. Bien, se forman como laminitas con grietas, ¿no? Usualmente más que nada a nivel del estrato córneo. Tenemos aquí también lo que son la liquenificación, también, ¿no? Esta liquenificación, vemos las características, ¿no? Vemos una piel sana y una piel liquenificada, vemos cómo esta se engruesa, a diferencia de la piel normal, se engruesa, cambia de color, aspecto, forma como líneas, ¿no? Entonces, esto más que nada usualmente se asocia a un rascado crónico, porque hay enfermedades que son muy pruriginosas, ¿no? Entonces, tanto rasques que la piel, un método de defensa es que aumente las capas, aumentar las capas, pues lo hace más gruesa, no lo hace más seca, entonces cambia la configuración en cuanto a la liquenificación, que es algo más crónico. Bien, y tenemos luego a lo que es la famosa atrofia. Cuando hablo de atrofia, quiere decir que ya no está teniendo su funcionamiento adecuado. En este caso, la piel no hay lugares donde se queda atrófica, entonces quiere decir que ya no cumple la misma función, está arrugada, está flácida, reseca, ¿no? No hay mucho de colágeno, entonces eso vendría a ser la atrofia. La pérdida de la funcionalidad, ¿no? Las características que vendrían a ser de la piel, pues aquí se ven alteradas, perdidas. Es en cuanto a la atrofia. Bien, luego aquí tenemos el último que vendría a ser lo que es la cicatrización. Bien, las cicatrices, las famosas cicatrices. Ahora, en este caso, estas cicatrices, ¿no? Que van a ser como que reemplazar, ¿no? Si hubo una lesión, una pérdida de continuidad, pueden ser gruesas, duras
y van a alterar también la parte de conformación. Usualmente a veces si es en un lugar donde hay folículos pilosos, por ejemplo, y cicatrizas, se pierden. Y en estas pues hay de dos tipos. Bien, hay una que, bueno, de tres tipos, ¿no? Una que es la trófica, la hipertrófica y la queloide. Aquí está la trófica, a ver el nombrecito, la trófica, la hipertrófica, ahí está, y la queloide. Y entonces estas cicatrices van a reemplazar el tejido pues, que ha sido afectado, que ha sido destruido, y pueden diferenciarse en tres. Ahora la trófica dijimos, ¿no? Que era como que eh, una pérdida de la función, de las características propias de la piel. Y dicho y hecho, vemos cómo se engrosa, ¿no? Pierde esa sensación de suavidad, el colágeno es menor, hay dureza, resequedad. ¿Ya? En cambio, la hipertrófica y la queloide, bueno, la hipertrófica y hipertrófica, se hipertrofia y una sobreproducción celular, vemos cómo es, ¿no? Una lesión sobrelevada, engrosadita, pero que respeta los límites ya de donde debería ser pues la cicatriz. En cambio, en la queloide vemos cómo la queloide sobrepasa el límite. Entonces, vemos cómo crece de una manera exagerada, una manera muy por fuera de los bordes, no respeta, es más tejido fibrosado. Bien, entonces eso es como un crecimiento anovelo que tiene esa cicatriz. Ya, por si preguntaron conocer las diferencias, entonces más que nada usualmente a veces ponen entre la hipertrófica y la queloide. Estas son las formas en las que yo diferencio, ¿no? Que una respeta el límite de la lesión y solo crece en sobrelevada, en cambio la otra no, crece de una forma tan excesiva, con tejido fibroso, tan anómalo, que pues hasta incluso estéticamente no se ve no bien. Bien, entonces, ya, eso es en cuanto a la sesión número 1. ¿Tienen alguna pregunta de esa sesión? Ya chicos, entonces vamos a continuar. El segundo tema que vamos a ver es lo que son las micosis superficiales, ¿no? Micosis, hongo. Bien, ahora vamos a hablar de lo que son las tiñas, o también llamados dermatofitos. Ya. Cuando escuchan tiña es igual a dermatofito, cuando escuchan dermatofito es igual que tiña. Ya. Ahora son superficiales, ¿por qué? Porque les encanta mucho el estrato córneo. Ya, vimos, ¿no? Que la epidermis tiene capas, cornolúcido, granuloso, ¿ya? Y el estrato córneo le gusta, ¿por qué? Porque tiene lo que es mayor queratinización. Ya, la queratina les gusta a estos dermatofitos. Ahora, ¿dónde encontramos esto? ¿Dónde pueden afectar? Tienen diferentes localizaciones, claro, en la piel, en las uñas, en el pelo, en la barba, ¿no? Entonces va a afectar ahí. Estas tiñas o dermatofitos vienen a ser, pues, lo que son filamentos multicelulares, ¿no? Los micelios, porque vamos a ver que hay dos formas, ¿no? De levadura o filamentoso. Por ejemplo, la cándida es dismorfo, ¿no? Hace tanto de levadura como micel, como filamentoso. En este caso es filamentoso, ¿ya? Estas son muy contagiosas. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos tres géneros. El Trichophytum, el Epidermophytum y el Microsporum. Ya, usualmente los del género Trichophytum van hacia preferencia al pelo. Ya, los Microsporum también el pelo. Tienen preferencia por esto. Entre el Trichosporum, el más común, aquí está, y que preguntan, es el rubrum. Ya, el rubrum es el más común. El otro que tenemos aquí de género Trichophytum es el Tonsurans. Ya, el Tonsuras tiene una característica que es antropofílico. Es antropofílico. Quiere decir que tiene afinidad por el humano, ¿no? Antro hombre. Entonces, tiene afinidad por él. Ya, en el Microsporum también hay un género que deben recordar que es el Microsporum canis. Ahí está, el canis. Entonces, canis, ¿no? De canino, entonces quiere decir que tiene más afinidad, es zoofílico. Ya, entonces tiene más afinidad a los animales. Ya, eso es lo que más que nada deben recordar. Eh, ya. Ah, y bueno, las zonas que afectan, dijimos entonces la piel, ¿no? La piel, epidermomicosis, se le llama en general,
cuando hablan de tricomicosis hablamos del pelo, ¿no? Vello, las partes donde crece, ¿no? El cabello, la barba. Y cuando hablamos de onicomicosis hablamos de uña. Ya, usualmente en términos generales, así para hablar en grandes rasgos, eh, en tratamiento en una epidermomicosis es más que nada tópico, ¿no? Porque la piel como un ungüento, ¿no? Tópico. Pero si hablamos de tricomicosis y onicomicosis, el tratamiento viene a ser sistémico. Entonces ahí lo vamos a ver, ¿no? Sistémico porque más que nada va a ser oral, ya para que pues se pueda combatir dicha infección. Entonces vamos a empezar con lo primero. Tiña capitis, capitis de cuero cabelludo, cabello. Y entonces ahí tengo a mi paciente que, bueno, la madre refiere, viene y menciona pues que su hijo, o bueno, antes de la clínica, la tiña capitis más que nada está por el tonsurans, que es un tricofitum, ¿no? Antroprofílico, y también puede estar por el canis. Ya, entre las formas clínicas, entonces vamos a tener dos formas clínicas. Ya lo que es la secotonsurante o la del corión de Celso. Ay, la inflamatoria de corión de Celso, creo que no se ve bien. Pero es la inflamatoria ya, o corión de Celso. Ya, y aquí está una imagen, a ver. Ya, entonces, lo que pasa aquí es que, por ejemplo, cuando te hablan de seco tonsurante, entonces va a venir el paciente y le va a decir la madre, ¿no? Va a decir, usualmente la tiña capitis afecta más a niños, ¿ya? Por eso puse acá al niño, más a niños que en adultos. Ya, esa es una característica epidemiológica importante, porque usualmente van a poner quizá casos de niños. Entonces viene el niño y si es la seco tonsurante o también llamada la no inflamatoria, entonces la madre va a decir, este, el cabello refiere o ve que hay como una placa, ¿no? Porque vemos la extensión alopécica, que dejó de crecer el cabello, ¿no? Dejó de crecer el cabello, parece que los cabellos fueran como que rotos, quebrados, ¿ya? Entonces vemos y más o menos, ¿no? Y por ejemplo, si tienen mascotas, si tienen perros y asociación también podría darse, ¿no? Porque Microsporum canis es zoofílico. Entonces, usualmente también se puede relacionar, ¿no? Y contagiar porque son contagiosas las tiñas y puede haber contagiado pues al niño. Entonces vemos que cuando es la seca o tonsurante no es inflamatoria, o sea, no tiene signos de inflamación. Entonces solo vemos que es una placa, que está alopécica, que el paciente refiere que tiene como pelos cortados, no dice están quebrados. Entonces ya más o menos, ¿no? Y si tiene mascotas, pueden ir intuyendo, ¿no? Y si es niño. Ahora, en la que sí un poco va a ser más notoria esta diferencia va a ser cuando vengo por tipo de querión de Celso inflamatoria, porque los signos de inflamación no es la fiebre, el edema, el rubor, ¿no? Entonces ahí sí la mamá viene y dice, no, mi hijo tiene fiebres, tiene adenopatías, le ha salido aquí en la cabeza, tiene como un hueco que no crece el pelo, tiene como puntos negros o tiene los cabellos medio partidos, entonces ustedes examinan, ven, definitivamente es una placa alopécica, está eritematosa, el paciente tiene síntomas sistémicos, ¿no? Vemos cómo tiene como los cabellitos ahí, puntos negros, que en realidad son los cabellos no cortados, pequeños. Pues eso es como que la clínica de este tipo de tiña. Ya, entonces, eso. Y pues el diagnóstico es con un hidróxido de potasio, ¿no? O un cultivo. Entonces ya si quieren hacer el diagnóstico, hacen esto, piden y seguro y les va a salir la tiña, ¿no? Tonsuras, dermatofito. El tratamiento en el caso de la secotonsurante no inflamatoria es terbinafina, ¿no? De elección la glicerofulvina, 8 semanas, pero también podemos usar terbinafina o itraconazol. Ya, igual en la del querión de Celso, obviamente no antibióticos, bueno, cefalosporinas y importante, si está con esos signos de inflamación le damos corticoide. Ya sistémico, prednisona 0.5 kilogramos día. También se podría utilizar la terbinafina. Bien, eso es en cuanto a la tiña capitis. Ahora vamos aquí a lo que es a nivel ya corporal. Entonces, tiña capitis, cabello,
Aquí vemos, ¿no? Tenemos el pecho, las extremidades, entonces esta es tiña corporis, ya corporal, a nivel corporal. Entonces la tiña corporis, lo que tiene aquí es, vemos las lesiones, ¿no? Son circulares, vemos que son eritematosas, vemos que tienen una forma regular, porque yo distingo, este es el lado sano, este es el lado que está enfermo, porque tiene, ¿no? Claramente algo. Entonces, quiere decir que, ¿no? Son placas. A este tipo de placas se le conoce como placa circinada. Ahora, Keila, pero yo no veo que tenga elevación. Ya, lo que pasa es que el momento, no sé si han visto pacientes con tiña, pero al momento de que ustedes puedan palpar, esta lesión va a tener como un ligero bordeado. Aquí se ve un poquito, ¿no? Son bordes que están descamándose. Entonces sí le da el aspecto de una placa circular, circinada, que están creciendo. Esta característica es que tiene bordes activos, porque la tiña crece desde adentro hacia afuera. Por eso es que aquí le da el aspecto de relieve. Entonces aquí está, así se le llama, placa circinada. De adentro hacia afuera, está activa en los bordes, tiene los bordes definidos, son muy pruriginosas y también eritematosas. Y entonces placa circinada, bordes regulares, ¿qué más? Es eritematosa, tematosa y pruriginosa. ¿Ya? Entonces, eso es aquí. El tratamiento, pues, es tópico, dijimos, ¿no? Si es corporal, a nivel de piel, pues tópico, le das imidazólicos, cremina fina, y siempre y cuando pasa a oral, ¿no? Si es que no es refractario el tratamiento, si es que tiene más de una lesión. Ahí ya pasas a darle terbinafida, fluconazol o itraconazol por 2 semanas. Luego tenemos este otro tipo de tiña. Usualmente vimos que las tiñas no son como placas, que son bien definidas, se definen. Pero en este caso viene mi paciente y veo como que es algo indefinido, no reconozco bien, tiene el borde rojizo, tiene el borde que parece, ¿no? Que tuviera ahí la descamación, pero no diferencio bien, ¿no? Porque está irregular, no se parece mucho a lo que usualmente yo podría encontrar en una tiña. Entonces le preguntas y le dices, ¿usted le ha colocado algo? ¿Qué ha pasado? Sí, doctor, mi hija hace 3 semanas le apareció algo en el rostro y pues yo fui a la farmacia y le dije que mire lo que le había pasado y que yo le podía echar. Entonces en la farmacia le dijeron, colóquese. Y usualmente le puedan dar, ¿no? Un corticoide, tracolimos, entonces, o lo que son esas formulaciones polivalentes que tienen antimicótico, antiinflamatorio, antibacteriano, entonces se lo colocan y lo que van a hacer es que van a alterar la conformación de lo que es la lesión. Entonces, por eso es que esta se llama lo que es la tiña incógnita, ¿no? Porque está en incógnita, porque se ha alterado debido, pues, al uso de estos medicamentos. Entonces, ¿no? Entonces, si paciente presenta lesiones y se automedica, por decirlo así, pues sí va a complicar un poco esa conformación de la lesión y va a hacer dudar en el diagnóstico, ¿no? Entonces, eso es la tiña incógnita, ¿no? Que por el uso de polivalentes, pues cambia la alteración, la conformación y lo que usualmente podría encontrarse en una tiña. El tratamiento, puede ser sistémico. Luego tenemos aquí a nivel de la parte crural, ¿no? Esta famosa tiña, que es la tiña cruris, que es la segunda más frecuente, ya. La más frecuente son las onicomicosis y luego está aquí la tiña cruris, que es la segunda más frecuente. ¿Cuál factor de riesgo tengo yo aquí? Los factores de riesgo que yo tengo aquí son que la persona sea obesa, ¿no? Que sea, bueno, usualmente también es mayor en varones que mujeres, que más que tenga enfermedades crónicas como la diabetes mellitus, que más factores como la humedad, entonces, quienes, por ejemplo, los deportistas pueden estar aquí, ¿no? Hallados en este grupo de factor de riesgo. ¿Cuál es el agente que usualmente se relaciona aquí? Es el tripufitón, el rubrum. Ya, el rubrum es el más frecuente. Entonces, igual vemos aquí como es la lesión, igual son lesiones circinadas ubicadas donde en las zonas inguinales o interglúteas. Esto es importante, la localización. Las zonas donde se localizan son las inguinales, ya, o las interglúteas. No,
no, acuérdense, no va a afectar, mm, no afecta, no afecta el pene ni el escroto. Y ahora, ¿por qué es importante? Porque vamos a ver luego em, otra enfermedad que van a aparecerse, ¿no? Lesiones eritematosas, bien definidas, pero que estas sí van a afectar el pene y el escroto. Entonces, diferenciales, si vienen pacientes, ¿no? Y hasta examinarlo correctamente es, ¿no? Tinea cruris y el intratrigo luego, que lo vamos a ver, pero usualmente la tinea cruris no afecta el pene y el escroto, sino son zonas más que nada las inguinales o las interglúteas. Ya, aquí está, el diferencial es el intertrigo candidiasis. De tratamiento también es tópico, ¿no? Imidazólico, citripinafina por 4 semanas. Sin embargo, si tiene más de una lesión y es más extensa, ¿no? Con el caso de la segunda imagen, o es un poco más refractaria al tratamiento, entonces se le cambiaría a uno sistémico. Ya, bueno, luego tenemos aquí a lo que vendrían a ser la tiña, si estamos viendo de pie, pedis, ¿verdad? La tiña pedis. Pero aquí tengo 3 imágenes representativas, pues porque hay 3 tipos. Ya, entonces la tiña pedis es la más común. Luego está la tiña la cruris. Ya tenemos la tiña pedis y aquí también hay factores de riesgo, ¿no? Que son un poco similares a los de la cruris. Entonces también la humedad, no más que nada en los deportistas, quizás han escuchado el famoso pie de atleta. Así, acá hay un tipo, justo el pie de atleta, que es por la tiña, ¿no? Entonces en deportistas igual por los factores de humedad. También en personas con enfermedades crónicas como la diabetes, síndrome metabólico, ¿no? Relacionado a la obesidad, también más que nada un poco frecuente en los varones más que en las mujeres. Bien, y aquí, ¿cuál es el agente que lo produce? Es igual el Trichopitum rubrum, ya que como sabemos es más que nada antropofílico. Entonces aquí tenemos los 3 tipos, ¿sí? La deshidrótica, el pie de atleta y la hiperqueratósica. La deshidrótica, entonces, es la primera imagen que vemos acá. Esta es la deshidrótica. Son vesículas, ¿no? Vemos que son vesículas, no tienen un contenido líquido. Estas tienen un prurito marcado. Entonces, deshidróticas son vesículas o prurito. Prurito en 3 cruces, por ejemplo, ¿ya? Luego tenemos la siguiente imagen. Aquí está, el famoso pie de atleta. Entonces, el pie de atleta vemos como tiene como fisuras, ¿no? Grietas. Entonces, estas son las fisuraciones, las grietitas, como también, bueno, aquí hay 2. Está el pie de atleta y la hiperqueratósica. Bueno, el pie de atleta, entonces, más que nada son como fisuradas y suelen aparecer en los interdigitales. Interdigitales. Entonces, aquí, esto de aquí, en los interdigitales aparece lo que es el pie de atleta. ¿Ya? Usualmente eso y la hiperqueratósica, como dijimos, hiperqueratósica, más proliferación, más grosor, vamos a tener que esto usualmente se va a engrosar. Entonces vemos cómo no, aquí en la planta le da ese aspecto rugoso, ese aspecto pesado, ese aspecto seco. Ese es un tipo de hiperqueratósica. Entonces en la imagen de acá, la segunda, tenemos tanto el pie de atleta en la zona interdigital como medio hiperqueratósica en la parte de la palma. Usualmente viene a ser en la parte de la palma. Ya, un signo que les pueden decir, por ejemplo, en la hiperqueratósica es la tiña mocasí. Tiña mocasí, mocasí, y usualmente, usualmente lo vamos a ver un poco más en las mujeres. Ya, este tipo, usualmente en las mujeres. Bien, uy, ya. El tratamiento, como dijimos, puede ser tópico, sin embargo, se vuelve oral si es más crónico, ¿no? Damos fluconazol, itraconazol o terbitafila. Ya, luego venimos con las onicomicosis. Onicomicosis nos referimos a lo que vendrían a ser las uñas. Bien, tenemos onicomicosis en los pies y onicomicosis en las manos. Bueno, usualmente cuando hablamos de pies, como lo acabamos de ver, están relacionados los dermatofitos. Usualmente, si es de pies, usualmente mayormente los dermatofitos. Y si es manos, usualmente a veces son pues las levaduras. ¿No? Esas suelen ser, o sea, más frecuentes.
Ahora no quita que de pie esté en la levadura y en las manos un dermatofito, también no quita, pero usualmente tienen esa preferencia. Entonces aquí vamos a tener un diferencial de cómo su clínica, más o menos, ¿no? Para poder diferenciarla. Usualmente tienen factores de riesgo y tienen factores de riesgo, entonces aquí comparten los factores de riesgo. Aquí tenemos pacientes que también la humedad es importante para que estos pues proliferen y crezcan, ¿ya? Humedad, en este caso también enfermedades como la diabetes, enfermedades como por ejemplo la insuficiencia venosa o arterial, ¿no? Más que nada a nivel de los pies, del miembro inferior, o por ejemplo algún traumatismo, ¿ya? Ahora, entre los agentes, entonces cuando hablamos de dermatofito, más que nada dijimos que el más frecuente es el rubrum, ¿ya? Y aquí cuando hablamos de levadura está la cándida. Esos son los agentes más frecuentes. Ya, ahora entre la clínica, vamos a empezar aquí con el dermatofito de la clínica. Entonces acá vemos, miren que está mi uña, que vemos que tiene una coloración blanquecina y amarillenta. La blanquecina, leuconiquia, ya, bueno, coloración amarillenta, parda, vemos como que está engrosado, ¿no? Una uña más tosca, más deforme, más engrosada, y deforme, ¿no? No es normal esta forma, entonces a eso se le llama onicodistrofia. Ya, onicodistrofia. Ya. Bueno, luego tenemos aquí lo que es por la levadura, tenemos que hay como un cambio de color, también hay leuconiquia, usualmente está lo que es la perionixis, es como una inflamación a nivel del pliegue, ¿ya? Y bueno, ya. Otra cosa, ya, la localización. Entre la localización, que es lo que usualmente puede distinguir, quizás si llegaron pacientes a consulta por onicomicosis y el doctor dijo, es tiña, es cándida. Entonces, es también por la ubicación en la lesión, cómo es la que crece. Por ejemplo, cómo reconozco una del dermatofito es porque vemos que es distal y lateral. Es distal la lesión, ¿no? Y es lateral. En cambio, entonces aquí no se olviden distal, lateral. En cambio, la de la cándida es más proximal al lechunquial, ¿ya? Entonces, es proximal al lechunquial. Ya por el diagnóstico dijimos, ¿no? Que puede ser el KOH, en el caso de dermatofita, o el cultivo, ¿no? Aquí, bueno, aquí también el cultivo, y el manejo puede ser, ¿no? Con itraconazol. Y el tiempo sí va a variar. Si es en manos, ustedes van a estar como 2 o 3 meses. Si es en pies, como de 3 a 4 meses. Ya. Y el manejo pueden dar itraconazol. Itraconazol en el caso de la levadura y terminafina en el caso del dermatofito. Ya, entonces, eso más que nada en onicomicosis. Ya. Esos son los dermatofitos, o sea, las tiñas. Ahora, cuando hablamos de no dermatofito, o sea, diferente, ¿no? Ya tenemos a lo que es esta patología. Tenemos, ¿no? A lo que vendrían a ser entonces, mm, viene el paciente y te dice, pues, que ha visto, ha notado que hay un cambio de coloración en su piel, en la zona del pecho o en la zona de la espalda. Tú dices, a ver, muéstreme. Entonces el paciente les muestra ahí su espalda y ve, ¿no? Estas lesiones hipopigmentadas, ¿no? Porque miren la coloración normal del paciente y la de la lesión. Vemos que hay como máculas, lesión primaria tipo mácula. Pero aquí estas máculas se han confluido que han formado tremendo, aquí parece un mapa, ¿no? Entonces, pero en realidad son máculas que están confluyendo en una lesión más grande. Es hipopigmentada. Y entonces en esta patología, aquí tenemos otra en el pecho, en la espalda, no les enseña. Entonces en esta patología vamos a tener que hablar sobre lo que es la pitiriasis versicolor, ¿no? Porque versicolor, bastante variedad de colorcitos. Bueno, entonces en este caso, importante hablar de los factores de riesgo. Un factor de riesgo importante y que lo pueden decir, ¿no? Que es más que nada también la humedad
los cambios de temperatura más que nada cuando hay mucho calor, ¿no? Otra cosa más, las áreas con mayor, áreas sebáceas, ¿no? O sea, que tenga mayor secreción sebácea, mayor aumento de secreción sebácea, y factores, por ejemplo, como la inmunosupresión, y factores como la inmunosupresión. Y lo que pasa aquí es que normalmente no podemos convivir con este patógeno. Ay, no. Ya, normalmente convivimos con lo que vendría a ser el Pityrosporum ovale. Ya, el Pityrosporum ovale es su forma propia de la flora comensal. Ahora, se vuelve saprófito, ¿no? Por estos cambios. Pueden haber cambios en la temperatura, ¿no? Suelen ser lugares más húmedos o mucho calor, o de repente, ¿no? Demasiada secreción sebácea, o entras en un estado de inmunosupresión, y ya no, pues se vuelve comensal, sino se vuelve eh, malo, ¿no? Patógeno. Entonces ahí estaríamos hablando ya aquí del que está aquí en imagen, que es la Malassezia furfur, ¿ya? Entonces, usualmente si preguntaran, la Malassezia furfur antes de ser Malassezia furfur era un comensal que era el Pityrosporum ovale, pero por cambios, no alteraciones, aprovechó la oportunidad y pues pasó a ser la Malassezia furfur, que es la forma patógena. No es contagiosa y la clínica que vamos a tener aquí entonces van a ser máculas variadas de color, ¿no? En este caso son hipopigmentadas, pero que van a confluir, no confluyen y te van a dar esa gran extensión de lesión. Otra característica es que van a ser regulares, porque yo puedo reconocer, aquí está mi zona afectada, 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 y esa es la zona sana. Entonces a eso se le llama bordes regulares. Se unen, se confluyen y forman, que dijimos, una mancha. Entonces de mácula pasa a ser mancha, ¿no? Como vemos en el caso de la espalda. En la espalda están confluidas, hacen la mancha. En cambio, en la parte del pecho vemos que solo son máculas hipopigmentadas. Ahora, estas pueden ser eritematosas, bueno, en la imagen no se nota, pero también pueden ser eritematosas, parduzcas, hipopigmentadas, por eso se le llama versicolor, porque no solo son hipopigmentadas, sino también pueden aparecer eritematosas o también medias pardas, ¿ya? Por eso versicolor. Acá un signo que puede rescatarse es el signo, ¿no? De la uñada. Uñada, uña, ¿no? Entonces veo la lesión, voy a hacerle aquí con mi uñita y lo que va a suceder es que van a haber descamación, se va a descamar, ¿ya? Eso más que no. Entonces, ese es un signo de la uñada positiva. Esto en el diagnóstico, en el KOH, lo que yo voy a encontrar, o lo que le llaman, o lo que se dice, pues es el espagueti y albóndigas, ¿no? Ahí tenemos las hifas, ¿no? Y lo que son las esporas. ¿Ya? Y el diagnóstico, el tratamiento, perdón, va a ser por azoles tópicos o también se puede usar terbinafina o pasar al tratamiento oral o sistémico en caso pues de refractariedad o inmunosupresión. ¿Ya? Importante, es cierto, dijimos la localización, dónde se va a ubicar, dónde se distribuye, dónde se localiza. Entonces, claro, dijimos, la característica aquí es que le digan zonas seborreicas. Ahora, ¿dónde son las zonas seborreicas? Espalda, pecho, también puede aparecer en lo que es el cuello, eh, ¿no? Pero no va a estar en las palmas de las manos o de las plantas, ¿ya? No palmas, no palmas. ¿Ya? Esas es las únicas zonas de que no va a alterar. Y luego tenemos ya para finalizar a lo que vendría a ser la cándida. La cándida, ¿no? En la versión de la levadura, la cándida es un hongo oportunista, ¿verdad? Dijimos que también aprovecha su oportunidad y pues causa estas patologías, estas alteraciones. En este caso, ¿cuáles son, esta es la cándida? ¿Cuáles son esas oportunidades, esos factores de riesgo que le van a dar a la cándida, pues que salga con las suyas? Ya sabemos, ¿no? Estado de inmunosupresión, ¿no? Por ejemplo, más que nada en los estados como la diabetes, incluso también cuidado en el embarazo, zonas húmeda, en la humedad, la cándida, ¿no?
caída, mala alimentación. Entonces, en cualquier oportunidad que tenga, esta levadura va a aprovechar y pues va a dar lo que es la candidiasis. Ahora aquí vamos a hablar más que nada de lo que es el intertrigo candidiásico. El intertrigo candidiásico, entonces vamos a ver que van a ser estas lesiones eritematosas, ¿no? Igual, en este caso son placas, ¿ya? Son placas eritematosas. ¿Por qué? Por eso, de color roja. Entonces, cuando vean de color roja, ustedes aquí en el eritematoso. Las placas eritematosas son bien definidas, porque como les dije, aquí reconozco mi lesión sana de mi lesión enferma. Entonces, placas eritematosas definidas, pruriginosas, van a picar, exudativas, van a tener un exudado, exudativas. Ahora, la localización, ¿dónde se ubican? Ubicación. La ubicación, la distribución o la localización vienen a ser en los pliegues. ¿Ya? En los pliegues, donde en el pliegue axilar, en los pliegues supramamarios, el pliegue inguinal, ¿ya? En este sí, donde, ¿qué es lo que va a abarcar? En este sí afecta lo que es el pene y el escroto. ¿Se acuerdan? Que les dije que en la tiña cruris no afectaba el pene y el escroto, pero sí la zona interglútea, ¿ya? Aquí sí. Ahora otra característica que pueden quizá mencionar son lo que son las lesiones en satélite, ¿no? Lesiones en satélite. ¿Qué son estas lesiones? Bueno, en realidad vendría a ser así, ¿no? Son como islas, aquí estos puntitos que van a confluir al centro, ¿no? A la lesión más grande, a la placa. Entonces, eso más que nada son como islas que conservan una distancia de lo que es el centro de la lesión mayor, y pues eso se vendría a llamar lesión en satélite. Ya tiene varios tamaños también, y más que nada eso, la ubicación no se olvide en pliegues y esta sí abarca pene y escroto. Ya, y cuando hablamos que la cándida interviene a nivel de la mucosa, se llama muget, ¿no? Este es el muget. Quizá también han visto para algunos pacientes o dicen, tiene cándida oral, candidiasis oral o muget, también llamado, o también a nivel ungueal, ¿no? Acabamos de hablar que más comúnmente, ¿no? La cándida es esa levadura que va a infectar a nivel de las uñas, ¿no? Vimos que la característica también puede haber leuconiquia, un poco de coloración, pero más que nada la afectación es a nivel proximal, ¿no? No como la tiña, que es más distal y más lateral. Ya, y bueno, esa es la ungueal. Y tratamiento, pues tópico, ¿no? Y también puede ser oral, que consta en 2 semanas. Ya, bien chicos, entonces ya para terminar, una última parte más, que son las lesiones producidas por bacterias. Bien, entonces aquí en este tipo de, de patología, de clasificación, básicamente vamos a hablar de dos bacterias. Son gram positivas. Por un lado está mi estafilococo aureus, que es gram positivo. Por otro lado está mi streptococo del grupo A, ¿ya? Que también es un gram positivo. Algunas diapositivas tienen SA, es estafilococo aureus, y si tiene SGA es estreptococo del grupo A, ¿ya? Que es gram positivo. Ya, entonces, en este tipo de enfermedades, básicamente tengo estas dos bacterias. Entonces vamos a empezar a hablar características de estas infecciones que vamos a ver. Vamos a hablar del impetio, el eczema, la foliculitis, el forúnculo, el disipel y la celulitis. Entonces vemos que el impetio es más superficial, ¿no? Entonces como que afecta a la capa córnea, ¿no? El epidermis, la más superficial. El eczema puede iniciar como un impetio superficial, pero que empieza a profundizar. Ya empieza a profundizar, vemos cómo va, ¿no? Adentrándose en la epidermis y un poquito llegando a la dermis. El foliculitis, no hablábamos del folículo piloso, ya la foliculitisitis, inflamación, folículo, no, inflamación de mi folículo piloso. Y cuando hablo de forúnculo, este forúnculo no solo afecta a mi folículo piloso, sino también a sus aledaños, a sus anexos, ¿no? Puede causar esta inflamación.
La erisipela es una lesión que afecta ¿dónde? A la dermis superficial, dermis papilar. Ya, en cambio, la celulitis también es de la dermis, pero tanto a la papilar como a la reticular. Ya, y vemos cómo es profunda. E incluso la celulitis puede también llegar poquito a poquito y irse hasta la hipodermis. Ya, entonces, usualmente lo que pasa aquí es cómo inician estas infecciones, estas lesiones por bacterias, ¿no? Pasa que hay un trauma, una escoriación, cualquier solución de continuidad que afecte en la piel va a darle cavidad a estas bacterias a poder ingresar y poder afectar. ¿Ya? Entonces, puede empezar, ¿no? Usualmente lo que más abarca el impétigo, eczema, foliculitis, forúnculo, puede ser más que nada por el estafilococo aureus, pero uno que otro también puede ser el estreptococo, ¿no? O en el caso de la erisipela y la celulitis también puede ser, digamos, ¿ya? Hay que tener en cuenta que en algunas patologías netamente es uno, o netamente es más frecuente otro, o incluso causan tipos, ¿ya? Entonces, esto más que nada. Ahora vamos a empezar con el impétigo, ¿ya? El impétigo igual es pues seguir la de la foto de un bebé, porque usualmente más que nada es en edad pediátrica. Ahora, la diferencia va a estar entre si es niños o neonatos, ¿no? Entonces, ahí va la diferencia, ¿ya? Entonces, el impétigo vimos que era una infección superficial, ¿verdad? Aquí como en la imagen, es superficial, más que nada en la capa del epidermis. Entonces, es una infección superficial. Es una infección superficial. La otra característica es que es contagiosa y es frecuente en edades pediátricas, ¿no? Neonatos, niños. Ya, entonces, usualmente es más frecuente en niños que en los adultos. Ya, niños que en los adultos. Ya, entonces, en esta tenemos de dos tipos. Ya tenemos los no ampollosos y los ampollosos. Ya, los no ampollosos, puede estar dado por el estreptococo del grupo A, pero sí o sí los ampollosos tienen mayor relación con el estafilococo aureus, ¿ya? Los no ampollosos también son llamados clásicos, vulgar, ¿ya? Costroso, ¿ya? Costroso. En cambio, el ampolloso, no por las ampollas, ampolloso o bulloso. Óvulos. Ya, ¿cuál es más frecuente? El más frecuente es el no ampolloso. El no ampolloso es el más frecuente, en un 70%. 70%, entonces el ampolloso es 30%. Ya, el no ampolloso más que nada a nivel pediátrico. Ya, en cambio, el ampolloso a nivel neonatal, recién nacidos, lactantes. Bueno, ya, recién nacidos, lactantes. Ya, lo que vamos a tener aquí, la clínica. Entonces, aquí la clínica va a empezar con lo que vendría a ser, tenemos pequeñas lesiones como pápulas, van a empezar en pápulas, eritematosas, que luego van a ser, ¿no? Pápula pústulas, pápula, cículas, van a tener algo de prurito, de neuropatías, pero luego de eso, ¿no? De la pápula, vesícula, y luego vienen a ser esos desechos que vendrían a formar esa parte de la costra, ¿no? Ese trasudado, ese sudado, hacen las formas costrosas. Ahora, la característica aquí que a veces pueden poner, no te ponen pápula, ni te, o sea, quizá te pongan la evolución, ¿no? No, paciente de 5 años viene porque madre refiere que hace una semana tiene este, bueno, pápulas eritematosas, vesículas que confluyen y ahora está con una coloración amarillenta, entonces esas ya son costras y le dicen con costras mielicéricas, se le dice ya, mielicéricas. Entonces, estas costras mielicéricas leen o les dicen, entonces ya más que nada ustedes van intuiendo que es un impétigo, un tipo de impétigo no ampolloso. Ya. Ese es por un lado. Por el otro lado, las ampollosas, nombre en el seno, son ampollas. Entonces, esta también tiene un líquido seroso, no son tan grandes, ¿no? 3, 2, 3, 4 centímetros. Lo importante aquí, que estas ampollas
son flácidas, ¿no? No se rompen fácilmente. Perdón, flácidas, se rompen fácilmente. Tensas no se rompen fácilmente, ¿ya? Y tienen el signo de Nikolsky, tienen un Nikolsky negativo. Nikolsky negativo quiere decir que ustedes, bueno, no sé si han visto, pero ven la ampolla, ven la lesión y como que al lado empiezan como a hacer una pequeña flotación y si se desprende piel es positivo, si no hay desprendimiento quiere decir que es negativo. Ahora se va a diferenciar porque se va a diferenciar el pétigo de luego enfermedades ampollares como el pénfigo. El pénfigo es distinto, el pénfigo sí tiene Nikolsky positivo, ya en este no hay desprendimiento. Entonces en este Nikolsky positivo son ampollas flácidas y bueno, nada más, esa es la diferencia clínica. Ahora, estos también tienen factores de riesgo, ¿no? Y más que nada, como son pequeños, usualmente hay que tener mucho cuidado con los traumas, con alguna rascadura, ¿no? Esos tipos de lesiones. Pueden ser, también quizá les han dicho, este tipo de impétigo puede ser lo que es el localizado, ¿no? Que quiere decir que solo se ubica en una región, pero también acá, por ejemplo, si le dicen el generalizado, entonces el generalizado se le conoce como el síndrome de Ritter, síndrome de Ritter o von Ritter, de Ritter, ya. Entonces, este es un impetido tipo generalizado, ¿no? Generalizado quiere decir que es total, ¿no? Tiene más. La localización. La localización, la localización en el no ampolloso usualmente es a nivel periorificial. Periorificial, así como en la imagen que vemos aquí. Periorificial por debajo de la nariz, como en la mejilla. Bien, esa es la localización. Más periorificial. Ojo, nariz, mejilla, labios. Bien, en este triángulo, en el triángulo nasogeniano, ahí, periorificial. En cambio, en la localización aquí del ampolloso, vemos que es un poco más, con más extensión. Entonces aquí va en el tronco, en las extremidades, puede aparecer en los pliegues, entonces tiene mayor extensión. Bien, esas más que nada características. Ahora el tratamiento pues depende, ¿no? La limpieza, el aseo. En el caso tenga sea el costroso, pues vamos a utilizar, sacar las costras. Empezamos con el tópico, que es la pirusina al 2%, pero también antibióticos, ¿no? Puede ser diclosaxilina 500, cefalosporinas de regeneración, como la cefalexima, ¿no? Entonces también se pueden iniciar con sus tratamientos. Eso en cuanto al PET. Cuando hablamos de foliculitis y forunculosis, entonces dijimos que la foliculitis solo es la inflamación del folículo piloso, el folículo piloso. Entonces, usualmente esta foliculitis no vemos ahí a nivel de, por ejemplo, ahí está en el área de la barba, vemos cómo está inflamada, está eritematoso, usualmente está provocado por el Streptococcus aureus. ¿Cuáles son mis factores de riesgo? Factores de riesgo, la humedad. ¿Qué pasa aquí? La depilación, ¿no? Puede que haya al momento de depilarse los varones aquí, la barba, pues se hagan alguna escoriación, alguna fisura que propense a que entre por ahí la bacteria, ¿no? O la oclusión, ¿no? Que se haya ocluido y que esté proliferando, porque como sabemos el folículo piláceo está anexo a lo que vendrían a ser las glándulas sebáceas, ¿no? Entonces también vemos que la foliculitis es como una afectación un poco superficial, no es tan profunda, bueno, hasta la dermis, ¿no? Porque ese es un anexo de ahí. También puede estar relacionado con el acné, ¿no? Para personas que sufren mucho de acné, por ejemplo, aquí en imagen vemos que están ambos, ¿no? Acné y foliculitis. Otra cosa importante, claro, el estafilococo aureus es el principal, sin embargo, revisando también se habla de la pseudomonas. La pseudomonas aeruginosa también, y esto más que nada va a estar asociado a lo que vienen a ser las duchas calientes o lo que vendrían a ser las piscinas, ¿no? Que están mal cloradas, que no tienen mal cloradas, piscinas mal cloradas. Quizá les ponga un contexto así, un paciente refiere
les dan el contexto, les dicen qué patógeno se relaciona con factor de riesgo a duchas calientes, piscinas mal cloradas. Entonces, pseudomonas. Más que nada, las pseudomonas, su hábitat está relacionado ahí. Entonces, en la clínica voy a tener que está eritematoso, se hace como un halo, ¿no? Un halo, una circunferencia, un halo eritematoso, se le llama eso, un halo eritematoso, que va a haber, usualmente está infectado a nivel del pelo central, porque pues por ahí sale el folículo piloso, y donde se va a hallar no solamente en la cara, ¿no? También puede ser en el cuero cabelludo, también donde sale más vello, en el caso de los varones, que es en el pecho, en el tórax, o a veces puede ser en la espalda, en las axilas, ¿no? En esas zonas también puede aparecer. El tratamiento entonces son lavados antibacterianos, ¿no? Por ejemplo, con cloridixina y antibióticos como la clindamicina o la mupirocina, ¿ya? Por vía tópica en las lesiones localizadas. Cuando hablamos de forunculosis, entonces aquí está relacionada no solo el folículo piloso, ¿no? Como vemos ahí, sino las zonas anexas, es el tejido circundante, ¿ya? Entonces, tanto así que van a aparecer como nódulos, ¿no? Dijimos que los nódulos van a ser estas elevaciones sólidas no palpables, entonces se ven así. Vemos entonces que es una zona eritematosa, se le conoce como un nódulo eritematoso, y doloroso. ¿Por qué? Porque no solo se afecta el folículo piloso, pero también es el tejido circundante o anexo, ¿no? Entonces vemos como hay una mayor compresión, una mayor expansión de esto, donde usualmente también se puede dar, ¿no? Igual, donde hay zonas de esto, en la cara, en el cuello, cabello, axila, ¿ya? ¿Cómo actúa aquí? Bueno, compresas calientes para favorecer la maduración. ¿Para qué? Para que esto se drene, porque esto va a necesitar un drenaje y pues ahí reducir el tamaño, poder pues, y luego pues ya un tratamiento ya por antibióticos sistémicos y si es necesario volver a drenar, ¿no? El caso lo requiera, porque como tenemos ahí bastante, vemos contenido purulento, secreciones, entonces es necesario poder drenar lo de, lo de ahí. Ese es en cuanto a foliculitis y furunculosis. Bien, ahora la otra comparación aquí es cuando hablamos de lo que se conocería como una celulitis y una erisipela. Ahora, estos son diferenciales y hay que, claro, la clínica es importante aquí. En este caso, vimos, ¿no? que la celulitis y la erisipela van más que nada a nivel de la dermis. Si bien es cierto, la erisipela se queda a nivel de la dermis papilar, más superficial, y la celulitis sí va papilar, reticular, incluso puede bajar hasta el hipodermis. Bien, entonces aquí lo importante es recordar signos de inflamación. Ambos le van a tener, sí, los signos de inflamación, ¿no? Entonces tenemos el rubor, en este caso que le conocemos como eritema, ¿no? Dijimos el rubor, el rubor, por ejemplo, en el caso de las chicas, rubor es eso que nos hace el más rojo, ya. Rubor o eritema, toso, dijimos, cuando vemos rojo. Vemos acá el tumor, que es como, bueno, tumor es una elevación, ¿no? También podemos decirle edema, ¿no? El calor, que vamos ahí a la inspección, va a estar cálido, y el dolor, ¿no? Entonces ahí, eritematoso, hematoso, caliente y doloroso. Ya, esos son signos de inflamación y que van a encontrar. Ahora, entre los factores de riesgo, claro, personas con enfermedades crónicas, diabetes mellitus, síndrome metabólico, por ejemplo, usualmente también es dado en extremidades inferiores, entonces, por ejemplo, alguna insuficiencia, alguna infección, ¿no? Que propense, por ejemplo, una tiña a nivel de pie, tiña pedis. Ya, entonces, entre la clínica, lo que me va a permitir diferenciar aparte de los signos de inflamación, lo que voy a tener aquí en la clínica es que va a ser una placa
tenemos aquí la placa, pero esta placa va a ser llamada mal definida. Ahora, ¿por qué va a ser llamada mal definida? Porque yo, al momento de la inspección, al momento de chequear, voy a ver que no tengo una delimitación adecuada. Por ejemplo, bueno, en la 2 está regular, pero en la primera está regular. Pero en la imagen de acá, yo como que empiezo a dudar dónde se delimita mi lesión, dónde acaba, dónde inicia, como la diferencia. Por el contrario, si nos vamos en la otra imagen, miren, no con claridad, yo delimito correctamente. Yo remarco hasta dónde va, dónde no va. Entonces, esa es la diferencia, ¿ya? Es una placa mal delimitada cuando hablo de celulitis. Es una placa mal delimitada que presenta eso, color, eritema, calor, edema y dolor. ¿Ya? Pero está mal definida, ¿ya? Puede o no tener exudado y usualmente, ¿dónde se localiza? Usualmente puede localizarse en lo que son los miembros inferiores, ¿ya? En los adultos. Pero en los niños usualmente se da a nivel facial. Y a a veces le dicen como el signo de alas, en alas de mariposa. También puede haber una celulitis facial, pero más frecuente es en niños, y en cambio en los adultos es a nivel de miembros inferiores. ¿Ya? El tratamiento, pues aseo, drenaje y de material purulento y antibióticos. Iniciar con antibióticos. Puede ser dicloxaciclina, cefalexima o clindamicina. En cambio, cuando hablo de la otra patología, que es la erisipela, de la erisipela, más que nada, aquí esta afectación se va a dar más que nada por el estreptococo del grupo A, ¿ya? Eso, netamente más que nada por eso. En cambio, la celulitis pues, es más frecuente el estafilococo, pero también puede darlo el estreptococo del grupo A. En cambio, la erisipela más que nada es el estreptococo biógenes o el estreptococo del grupo A. ¿Ya? Usualmente como es, entonces igual presenta signos de inflamación, pero en la clínica yo tengo que esta placa eritematosa está bien delimitada. Entonces está bien delimitada y otra característica, miren esa coloración comparada con la otra, es como que más brillante, ¿no? Es un rojo brillante, o les van a decir, por ejemplo, tiene la piel, tiene coloración de piel de naranja o tiene la piel de naranja. Ya, ese es el otro término que les pueden decir, piel de naranja. O quizá lo han escuchado, ya, entonces tiene la placa bien delimitada y tiene un rojo brillante. O también llamada pues piel de naranja. Ya, entonces ahí otra diferencia. Esta también va a ser dolorosa, como dijimos, tiene igual los signos de inflamación. Usualmente esta también, donde se localiza más que nada en los miembros inferiores en un 80%, pero también puede aparecer en la cara en un 20%. Ya, el tratamiento viene a ser de igual manera. Sí, un ratito. El tratamiento igual, aquí, sí, recordar que aquí lo que se va a elegir son penicilinas, en este caso la penicilina gesódica, ¿ya? Entre 10 y 14 días. Entonces, esto también, ojito con este tratamiento, me parece que también lo han preguntado, ¿no? En el caso de la erisipela es penicilina gesódica, en el caso de la celulitis sí, antibiótico varía, ¿no? Cefalexina, clindamicina, también, ya, ya, seguimos. Ahora tenemos el ectima. Dijimos que el ectima podía iniciar como un impétigo, ¿no? Algo superficial. Sin embargo, es como que va avanzando, va escalando, va como un escarabajo de la epidermis, del estrato córneo, va avanzando hasta la dermis. Ya, entonces puede iniciar como un impétigo, pero va a profundizar, se va a extender, se va a extender hasta la dermis. ¿Qué es lo que va a generar? Miren lo que va a generar. Ay, va a generar como úlceras, ¿verdad? Esa pérdida de continuidad de capas del epidermis, la dermis, ¿no?
y que recordemos que la úlcera va a tener una cicatrización, sí va a dejar cicatriz, ¿no? Por ejemplo, porque vimos que habían otras lesiones, como los abones que no dejan cicatriz, como las escoriaciones que no dejan cicatriz, pero las úlceras sí dejan cicatriz. Y usualmente porque son un poco también más grandes, la profundidad de la extensión es lo que importa también. Para reparar eso, pues va a tener que dejar, ya no va a ser igual, va a dejar la cicatriz. Ya, usualmente esto donde se localiza, se va a localizar mayormente en los miembros inferiores también. Y en este caso tenemos de dos tipos, ¿ya? La estreptocócica y la gangrenosa. Cuando hablamos de la estreptocócica es porque la produce el estreptococo de grupo A. Cuando hablamos de la gran gangrenosa, estamos hablando porque la produce la pseudomonas. Pseudomonas aeruginosa. Ya, la pseudomonas. Ya, entonces en este caso, el estreptococo piógenes, ¿cómo es lo que va a mostrar? Tenemos acá que tenemos una costra con aspecto hemorrágico, no medio rojizo, medio sangrante, entonces se llama costra hemorrágica. Esta úlcera es una úlcera como en sacabocado. Puede tener una base, puede tener esa base como un tejido necrótico o medio necrótico purulento y más que nada en miembros inferiores. En cambio, la gangrenosa, la que produce la pseudomonas aeruginosa, ya vemos que en sí ya ese tejido es negro, necrótico. Entonces acá es tejido necrótico. Tejido necrótico. Ahora, esto usualmente aparece un poco más en lo que son la región anogenital. Ya, entre el tratamiento para el estreptocócica, entonces le das penicilina primera generación, segunda o amoxiclavulánico. En la gangrenosa ya vamos a abarcar pseudomonas, aminoglucósidos, no cefalosporinas o quinolonas. Bien. Luego ya, para terminar, tenemos a lo que es el eritrasma. Ya, el eritrasma es una infección también bacteriana superficial. Esa no está generada por el Staphylococcus aureus ni por el Streptococcus pyogenes. Esta afectación entonces también es a nivel superficial, superficial la capa córnea, pero ¿quién lo produce? Lo produce, a ver, el famoso Corynebacterium, no, Corynebacterium. Ahora, ¿por qué eritrasma? Porque vamos a ver que también tiene esta coloración rojiza, ¿no? Ya, entonces aquí está el Corynebacterium, ahí está mi Corynebacterium, también es una bacteria gram positiva, es una gram positiva también. Ya, antes de ver el diagnóstico, la clínica, ¿qué es lo que yo voy a ver en mi clínica? Entonces tengo las manchas, ¿no? Son manchas, porque vemos aquí la extensión, la coloración, el cambio de coloración, ¿no? En este caso está rojizo, eritematoso, por eso eritrasma. Son manchas, entonces, claro, bueno, rojizas, pero se les conoce como rojizas, pero vemos que también tienen como marrón, ¿no? Entonces son entre rojiza y marrones. Están bien definidas, son bien definidas porque yo reconozco mi lesión, yo delimito mi lesión y van a estar cubiertas por escamas. También va a tener descamación. Ya, ¿dónde aparece? ¿Dónde se localiza? Usualmente en las zonas de intertriginosas o la de los pliegues. Ya, pliegues o pliegues. Entonces, zona de pliegues, a nivel de la axila, zona inguinal, zona mamaria, ahí va a aparecer. El diagnóstico es importante, quizá lo han escuchado, que se usa lo que es la luz de Good, que va a aparecer como un rojo coral. Esto es, si ustedes, bueno, van y hacen con la fluorescencia, la luz de Good, entonces van a ver que esa lesión va a tomar ese rojo coral que vemos en la imagen. Entonces, eso es positivo a que el paciente tiene eritrasma por Corynebacterium. Ya, entonces en el tratamiento de antibióticos, la eritromicina, eritrasma, eritromicina, bioral de 1 a 2 gramos. Ya, chicos, hasta ahí sería todo. ¿Tienen alguna pregunta? Les dejo el post por favor. Pueden escanearlo para que puedan
responder el test.